somos 38. Ya estás, miren compañeros, es probable que este sea el último día de clases. Termino este punto y termine el programa. Entonces nos estaríamos viendo para el examen final. Recuérdense que el examen final es el 10 de mayo. No se les olvide. ¿No tienen alguna duda en cuanto al examen? Yo pensé que alguien me iba a preguntar, mire, Licky, ¿qué viene en el examen? Eso le iba a preguntar, Lick, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Nos daría archivo, Lick? Por supuesto. Y se los he venido dando todo el tiempo, el chivo. Siempre se los estoy dando. Miren, compañeros, el último día de clase que tuvimos, vimos así rapidito uno de los principios fundamentales del imperialismo, que eran 5, ¿se recuerdan? Los voy a poner en la pantalla. El examen final es el 10 de mayo. Es el último, creo yo. El licenciado Eddie ya les mandó el calendario. Ay, muchas gracias. Muchas agradecido, muy agradecido. ¿Me escuchan? Sí, Sí. El licenciado Eddie les mandó el calendario de exámenes. Afirmativo. ¿Verdad que sí? Sí, licenciado. Entonces, tengo entendido que es una hora lo que les dan sin tiempo adicional, parece. Para mí que es obvio que lo que se va a evaluar es esta tercera unidad. Ya les evaluaron los modos de producción precapitalistas, ¿verdad? Entonces solamente eso que estamos viendo. Me imagino, aunque no sé quién hace los exámenes, ni quién los califica. Estamos fuera de eso, nosotros. Esto les quería comentar, miren, ¿se acuerdan que hablamos de esta página? El último día de clases, platicamos sobre esto, pero ahora vamos a platicar sobre estas características fundamentales del imperialismo, ¿verdad? Con esas nos vamos. Aquí empezamos con esta, compañeritos y compañeritas. Sí, todos están enterados qué día es el examen, ¿verdad, jóvenes? Seguro. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Así es. Bien, empecemos con este punto número 1. Dícese la concentración de la producción y los monopolios y la competencia. Sí sabemos que así a grandes rasgos, cuando hablamos de monopolios, en esencia, ¿qué dice? Es un oferente y muchos demandantes, es decir, alguien o algunos o grupos monopolizaron algo, lo controlan ellos, son los únicos que controlan algo, monopolizaron algo, ¿verdad? Que puede ser una persona, y en este caso son grupos, ¿verdad? Son empresas llamadas monopolios. Es decir, que estamos hablando del imperialismo, ojo con esto, es la fase superior y última del capitalismo. El imperialismo es la fase superior y última del capitalismo. Eso lo plantea el señor Lenin.
Y empecemos, ¿verdad? Dice que la acción de la ley de la cómo centralizan el capital. Y esa concentración y centralización del capital conduce necesariamente a la creación de grandes y poderosas empresas. Grandes y poderosas empresas. Y un papel subalterno a las empresas pequeñas y medianas. Fíjense ustedes, grandes empresas, pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo se subordina? ¿Cómo hacen ese papel? La concentración de la producción prepara el tránsito para el dominio de la libre competencia a la dominación de los monopolios. Es decir, que en su desarrollo el capitalismo lo ha realizado a través de diferentes fases, de diferentes etapas. Y en los inicios del capitalismo, efectivamente existía la libre competencia, el libre mercado, la libre concurrencia. Esa fue una fase del desarrollo del capitalismo, pero en la medida que crecía, que se desarrollaba y concentraba y centralizaba el capital, ¿verdad? Supera esa fase de libre competencia y establece el dominio de los monopolios. Ahí estamos. Y nos dice, al llegar a cierto grado de desarrollo, esa concentración de la producción nos conduce al monopolio, es decir, a unas cuantas decenas de empresas enormes, gigantescas. Es más fácil en este caso ponerse de acuerdo, ¿verdad? Unas cuantas empresas grandes se ponen de acuerdo. Era más fácil que ponerse de acuerdo cientos o incluso miles de pequeñas empresas. Entonces eso va a significar que el monopolio desplaza a la libre concurrencia. Eso está bien claro. El monopolio desplazó a la libre concurrencia. Y ese desplazamiento reside la esencia económica del imperialismo, ¿verdad? Los monopolios son enormes empresas capitalistas o agrupaciones de empresas capitalistas, en donde se concentra la producción o venta de un determinado tipo de productos. Ello permite restringir la competencia y establece un monopolio de precios. Obviamente estos precios van a ser altos sobre lo que producen y venden, sobre las mercancías. Y al vender las mercancías a precios elevados, los monopolios aseguran la obtención de altas ganancias monopolistas. Las formas fundamentales de los monopolios son los cárteles, los sindicatos, los trusts y los consorcios. Y aquí hablemos a grandes rasgos de estos. El cártel es aquella agrupación monopolista y cuyos integrantes de ese cártel mantienen sus empresas respectivas como unidades independientes, pero se ponen de acuerdo acerca de las condiciones de las ventas y los plazos de pago. Las ventas que vamos a realizar y los plazos de pago. Se reparten los mercados de venta. Determinan la cantidad de mercancías que han de producirse, venderse y fijan también los precios. Entonces, tenemos ahí, ¿qué producen?
qué cantidad producen, a qué precio lo venden. Esa cantidad de mercancías que cada uno de los componentes del cártel tiene derecho a producir y vender es lo que se llama una cuota. Es decir, les asigna una cuota para producir, para vender y para fijar precios. Y hay reglas que cumplen en los cárteles y mantienen que si alguien infringe la cuota, tiene que abonar una multa que pasa a ser parte de la caja del cártel. Otro, el sindicato, pero aquí hablamos de sindicatos de empresarios, no de sindicatos de trabajadores. El sindicato es una agrupación monopolista de empresarios independientes, en donde la venta de mercancías y a veces la compra de materias primas se realiza a través de una oficina común. El trust todos estos compañeros son monopolios, ¿verdad? El trust es el monopolio en que se aglutina la propiedad de todas las empresas y sus copartícipes se convierten en accionistas de una gran empresa común, disfrutando de las ganancias en proporción a las acciones que poseen. Al frente de estos trusts se halla un consejo de administración, quien se encarga de dirigir toda la producción, y no solo la producción, sino la venta de sus productos y las finanzas de las empresas antes independientes. Los trusts constituyen con frecuencia asociaciones más amplias, los consorcios. El consorcio es la reunión de varias empresas de diversas ramas de producción, casas comerciales, bancos, compañías de transportes, de seguros, sobre la base de la supeditación financiera común a un grupo poderosísimo de capitalistas que controlan todas las empresas englobadas en el comercio. Fíjense ustedes. Los monopolios ocupan las posiciones dominantes en la economía de los países capitalistas. Repito esto. Los monopolios, o sea, los dueños de eso, ocupan posiciones dominantes en la economía de los países capitalistas. Tienen industria pesada, industria ligera, el transporte ferroviario, el transporte marítimo y fluvial, los bancos, el comercio interior y exterior, los seguros, e imponen su yugo a la agricultura. Vean ustedes cómo controlan todas las ramas de producción. No dejan nada, no se les escapa nada. Todo lo controlan. Y son empresas muy poderosas económicamente. Sin embargo, los economistas con inclinaciones burguesas o pequeño burgueses, pretendiendo embellecer el capitalismo de hoy, afirman que la extensión de los monopolios, fíjense ustedes, fíjense lo que dice, que la extensión de los monopolios va a evitar el régimen burgués, al régimen burgués, los males de la competencia, la anarquía de la producción y las crisis. Eso nos dicen los economistas. Y de esos hay bastantes, compañeros. En la facultad, en nuestra facultad hay muchos economistas que eso dicen. Pero quien les crea, allá ellos. Los monopolios que se derivan de la libre competencia no la eliminan, sino que existen por encima de ella o a su lado.
repito esto, los monopolios que se derivan de la libre competencia no dejan de practicarla, sino que encima sobre ella o encima de ella, de esa competencia, y en que entran una serie de contradicciones, choques, rozamientos, conflictos, que pueden ser estos agudos y sumamente bruscos. En primer lugar, la competencia no desaparece dentro de los monopolios. Los que participan de los carteles y sindicatos luchan entre ellos por obtener mejores mercados, más ventajosos, y por otro lado aumentar su parte, es decir, su cuota, que les incrementen la cuota en la producción y la venta. O sea, entre piratas, ¿verdad? En segundo lugar, se mantiene la competencia entre los monopolios, es decir, que hay una lucha entre ellos, hay una competencia entre ellos. Andan bien, y sigue un pez grande se come a un pez chico, ¿eh? Tanto entre los de una misma rama como entre las diferentes ramas de la producción. En tercer lugar, existe la competencia entre los monopolios y las empresas no monopolizadas. Fíjense ustedes, compiten los monopolios con empresas que no son monopólicas. Los monopolios toman toda clase de medidas para asfixiar, para desaparecer a las empresas ajenas. Es una lucha salvaje que mantienen. Empresas ajenas, sueltas, que no forman parte de los monopolios. La dominación de los monopolios hace que, fíjese esto, la dominación de los monopolios hace que se socialice en enormes proporciones la producción. Es decir, que la producción es social, pero lo producido se privatiza, ¿verdad? ¿Cómo es eso, verdad? Todos producimos, pero alguien se queda con el producto, ¿no? Alguien se lo apropia. Y en este caso son los monopolios. La contradicción entre el carácter de la producción y la forma privada de apropiación. ¿Vamos? La concentración y los monopolios en la banca, el nuevo papel de los bancos. Al principio recordemos que los bancos solo eran mediadores, eran intermediarios para efectos de pagos, pero al desarrollarse el capitalismo, se amplía la actividad de los bancos como comerciantes de capitales. Al principio era una forma que se evidenciaba a través de pagos, pero en la medida que crecieron, se convierten en comerciantes de capitales. Casi todo el capital monetario de la clase capitalista y los ahorros de otras capas de la población, pensemos en nosotros, quedan de este modo a disposición de pequeños grupos de magnates bancarios. O sea que nuestros ahorros, lo que nosotros ahorramos y depositamos en un banco, estos señores disponen de todo el dinero que está ahí en el banco. Es decir, nuestro dinero. Punto 2, el capital financiero y la oligarquía. Al convertir, fíjense ustedes en esto, al convertirse los bancos propietarios de las empresas industriales, comerciales, de transportes, adquieren acciones y obligaciones, mientras que los monopolios industriales, ya tenemos los monopolios bancarios y los monopolios industriales. Por su parte,
poseen acciones de los bancos ligados con ellos. Es decir, que se da una alianza entre los banqueros con los industriales. Se entrelaza, se funden el capital monopolista bancario y el capital monopolista industrial. Y de esa fusión surge un nuevo tipo de capital. De esa fusión, el capital bancario y el capital industrial, surge el capital financiero. Capital financiero es el capital de los monopolios industriales fundido con el de los monopolios bancarios. Entonces, la época del imperialismo es la época del capital financiero. En su definición de capital financiero, Lenin subraya 3 aspectos fundamentales. La fusión del capital bancario y el capital industrial se manifiesta claramente en el hecho de que los dirigentes de los monopolios bancarios y los dirigentes de los monopolios industriales son los mismos. Es decir, unas mismas personas dirigen las más poderosas agrupaciones monopolistas en la banca y en la industria, en el comercio y obviamente en otras ramas de la economía capitalista. ¿Cómo se fusiona? Entonces, hablar de capital financiero es identificar al imperialismo. Y hablar del imperialismo es hablar del capital financiero y de la oligarquía financiera. El capital financiero se va apoderando cada vez más, no solo de la industria, sino también de la agricultura. En todos los países capitalistas se opera esa fusión de los monopolios bancarios con la gran propiedad de la tierra. La propiedad sobre la tierra se va concentrando en poder de los bancos. La especulación sobre terrenos, principalmente en los alrededores de las ciudades de rápido crecimiento, constituye una de las operaciones altamente lucrativas del capital financiero. La reventa de terrenos a precios elevados de monopolio enriquece a los bancos y a los grandes terratenientes. El sistema de crédito hipotecario permite a los bancos despojar de sus tierras a pequeños y medianos granjeros y concentrarlas bajo su poder. Si no, miremos cuando alguien hace un préstamo hipotecario, ¿verdad? Y deja de pagar los intereses, las cuotas y todo eso, lo más seguro es que el banco le quite su propiedad. Negocios de esos monopolios. Un puñado de grandes banqueros e industriales monopolistas tienen en sus manos en cada país capitalista todas las ramas de importancia vital de la economía. La dominación de los monopolios capitalistas se convierte inevitablemente en la dominación de la oligarquía financiera. Es una palabra de origen griego y significa literalmente dominio o mando de unos pocos, cuando hablamos de oligarquía. El medio principal de que se vale la oligarquía financiera para dominar la vida económica es el llamado sistema de participación, el consorcio. La oligarquía financiera es también el poder dominante en la vida política, la política interior y exterior de los gobiernos burgueses sirve a los intereses egoístas de los más grandes monopolios.
Y a propósito de esto, hablando de esto un poco, se vienen las alegres elecciones aquí en junio. ¿Cuántos partidos y cuántas gentes están en eso, verdad? Cómo tapizan las calles, los caminos, etcétera. Y realmente quien va a decidir son los grupos económicos de poder, ¿verdad? Permítanme. Sigamos con punto 3, la exportación de capitales. Si recordamos lo típico del capitalismo premonopolista, bajo la acción de la libre concurrencia, era la exportación de mercancías. Ese era su rasgo, el rasgo característico del capitalismo imperialista con el dominio de los monopolios. No es la exportación de mercancías, es la exportación de capitales. La exportación de capitales al extranjero tiene como finalidad obtener las elevadas ganancias monopolistas. Se lleva a cabo bajo dos formas: mediante la concesión de empréstitos a los gobiernos y a los bancos de otros países, mediante la creación en el extranjero de empresas industriales, comerciales y bancarias, de concesiones de construcción de ferrocarriles, la compra al mal barato de empresas ya existentes en los países debilitados, por ejemplo, a consecuencia de la guerra. La exportación de capitales en todo país, y en segundo lugar, por la situación monopolista de algunos de los países más ricos, en los que la acumulación del capital ha alcanzado enormes proporciones. Fíjense ustedes, el capital se exporta preferentemente a los países como los nuestros, ¿verdad? A los países atrasados, en donde los capitales son escasos. Hemos oído cuántos candidatos o cuántos ya electos hablan de crear condiciones para que vengan capitales extranjeros, ¿no? Países como los nuestros. En donde también, o sea, ciertas características. Los salarios son bajos, las materias primas son baratas y el precio de la tierra relativamente reducido. El capital monopolista cuenta en estos países con todas las posibilidades para obtener inmensas ganancias, como realmente sucede. Los monopolios exportadores de capital imponen generalmente a los países deudores sus mercancías, porque dicho sea de paso, el hecho que lo que sucede, que la tendencia sea de exportar capitales,
no por eso dejan de exportar mercancías. Esa exportación también de mercancías suceden en condiciones favorables para los monopolios, ¿verdad? Los economistas y políticos burgueses presentan la exportación de capitales como una ayuda, como un bien. Es que son buenas gentes estos países. Fíjense ustedes, vienen a invertir a mi país, cómo nos ayudan. Es por nuestro bien. No, hombre, que los países capitalistas desarrollados deparan a los pueblos atrasados. Si no, miren con tanta mineras en Guatemala, y no solo en Guatemala, en otros países también. En realidad, la exportación de capitales a los países atrasados conduce al mismo tiempo al completo avasallamiento y saqueo de nuestros países por parte de los monopolios extranjeros. La exportación de capitales es una de las bases sobre las que descansa el sistema de la opresión imperialista, en donde unos cuantos países ricos, usureros, explotan a una gran parte del mundo. Como resultado de la exportación de capitales, el mundo capitalista se divide en un puñado de estados usureros y una inmensa mayoría de estados deudores. Punto 4. El reparto económico del mundo entre las asociaciones capitalistas, los monopolios internacionales. A medida que aumenta la exportación de capitales, se amplían los nexos con el extranjero y las esferas de influencia de los más poderosos monopolios. Se crean las condiciones propias para el reparto entre ellos del mercado mundial. Se forman los monopolios internacionales. Los monopolios internacionales son convenios concretados entre los más grandes monopolios de los diversos países acerca del reparto de los mercados, la política de precios y el volumen de la producción. ¿Cómo se reparten todos ellos? Los dueños del planeta, ¿verdad? Muchos monopolios internacionales se crean con la participación de los estados capitalistas. Lenin señalaba que en la época del capital financiero se entrelazan y marchan de común acuerdo los monopolios privados y los monopolios de Estado, ya que ni unos ni otros son otra cosa que eslabones de la lucha imperialista por el reparto del mundo. Y el punto 5 y último, el fin de la división territorial del mundo entre las grandes potencias y la lucha por un nuevo reparto. A la par con el reparto económico del mundo entre las asociaciones capitalistas y en conexión con él se lleva a cabo la división territorial del mundo entre los estados imperialistas, la lucha por la anexión de territorios ajenos, la lucha por las colonias y semicolonias. Llámese colonias a los países carentes de independencia política y que se hallan bajo el dominio de las metrópolis imperialistas. Junto a las colonias existen en la época del imperialismo diversos tipos de países semicoloniales y dependientes.
Cualquier parecido, compañeros, a nuestro país es pura coincidencia, ¿oye? Son países, débilmente desarrollados, débilmente desarrollados, objeto de explotación colonial por parte de las potencias imperialistas y que dependen económica y políticamente de estos estados, aunque conserven una independencia formal. Fíjense ustedes, insisto, cualquier parecido de nuestro país con esto es simplemente coincidencia, sino también de diversas formas de países dependientes, política y formalmente soberanos, pero en la práctica envueltos en una red de dependencia financiera y diplomática. El avasallamiento. Ahí está mal escrito, ¿verdad? El avasallamiento. ¿Qué mal es eso? ¿O me equivoco, compañeros? Vasallaje. El avasallamiento de las cosas. Ya estoy igual que una candidata por ahí, ¿verdad? El avasallamiento de las colonias y los países dependientes por las potencias imperialistas. A comienzos del siglo XX se había puesto fin al reparto del mundo. La política colonial de los países capitalistas había conducido ya a la conquista de todas las tierras que los imperialistas no habían ocupado con anterioridad. Y como ya no existían las tierras libres, se produjo una situación en que para poder ocupar un territorio era necesario desalojar de él a quien lo poseía. Había terminado la participación territorial del mundo y poníase a la orden del día la lucha por un nuevo reparto. La lucha por el nuevo reparto del mundo, ya dividido, constituye uno de los rasgos característicos fundamentales del capitalismo monopolista. Se trata, en última instancia, de una lucha por la dominación mundial y que conduce inevitablemente a guerras imperialistas. Esta la estamos viendo, ¿eh? De proporciones mundiales. En esto reside el fundamento económico del origen de las guerras, claro. Toda guerra tiene un trasfondo económico que persistirá mientras subsista el imperialismo. Las guerras serán inevitables durante todo el periodo en que el imperialismo es un sistema omnímodo y en que las fuerzas sociales contrarias a la guerra no se hallaban bastante organizadas ni eran lo suficientemente poderosas para oponer una resistencia activa a los esfuerzos de los imperialistas por desencadenar la guerra. Las guerras imperialistas y la carrera armamentista imponen enormes privaciones a los pueblos de todos los países capitalistas y cuestan millones de vidas humanas. Pero al mismo tiempo, las guerras y militarización de la economía resultan beneficiosas para los monopolios y son para ellos fuente de fabulosas ganancias. La ley económica fundamental del capitalismo es la ley de la plusvalía. Rige en todas las etapas del capitalismo.
En la fase del imperialismo, esta ley llega a su máximo desarrollo en relación con la dominación de los monopolios. Sabido es que en la sociedad capitalista la ganancia no es sino la forma metamorfoseada de la plusvalía. Es decir, hablar de ganancia, estamos hablando de la plusvalía. La avidez de obtener la más alta ganancia constituye el rasgo característico del capitalismo. En el periodo del capitalismo premonopolista, cobra predominantemente importancia la ley de la ganancia media. Todo capitalista de por sí aspira a obtener la ganancia extraordinaria, o sea, el excedente sobre la ganancia media, pero la libre concurrencia no permite retener esta ganancia extraordinaria durante mucho tiempo. La situación cambia al llegar a la fase del capitalismo monopolista. Ahora, los cárteles, los trolls, los consorcios concentran en sus manos la enorme mayoría de la producción de tales o cuales mercancías y aplastando a sus competidores, pueden obtener las altas ganancias monopolistas. La alta ganancia monopolista incluye, por encima de la ganancia capitalista media, el excedente de la ganancia obtenido por los monopolios, gracias a su dominación en tal o cual esfera de la producción o el cambio. Las mercancías producidas por los monopolios se venden no a los precios de producción, sino a precios más altos, a precios de monopolio. El precio de monopolio es igual al precio de producción más la alta ganancia monopolista. El precio del monopolio es superior al precio de producción y por regla general excede del valor de las mercancías. Así pues, bajo el imperialismo y a base de la dominación de los monopolios, rige la ley de la alta ganancia monopolista como expresión y desarrollo de la ley económica fundamental del capitalismo. En la fase del imperialismo, la plusvalía sirve de base a las altas ganancias monopolistas de los cárteles, los trusts y los consorcios. La explotación de los obreros en las empresas capitalistas aumenta en enormes proporciones y se acrecienta, además, con la explotación complementaria a que se someten a los obreros el sistema de los impuestos y el mecanismo de los precios. Compañeritos, estamos terminando entonces esta unidad y el programa consecuentemente, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen algún comentario, compañeros, alguna duda que podamos ampliar, que podamos comentar, ¿verdad? Porque aquí estamos terminando esta unidad y lógicamente el programa, ¿verdad? Solo nos resta, solo tenemos pendiente el examen del curso, ¿verdad? Bueno, yo quiero tomar la palabra ahí, tal vez no lo hice, tal vez en el primer horario y agradecerte realmente el haber estado un semestre más con tu persona. Realmente, compañeros, ustedes tuvieron la dicha, el contar con un licenciado de lo que es, un gran licenciado, lo que es la talla del Ixamayoa, ¿verdad, compañeros? Él mismo ha escrito su historia, lleva años en la universidad y siempre ha tenido sus
sus ideales en pro de ustedes, ¿verdad, compañeros? En ayudarlos, en despertar ese sentido de poder, de compañerismo, de poder pelear por cosas que son las ideales o las justas, ¿verdad? Él realmente, yo como estudiante no tuve el privilegio de recibir algún curso con Elix Samayoa, pero realmente sí tuve la dicha y le agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad nuevamente, pues, de poder estar en una clase de Elix Samayoa, y realmente Elix, mis respetos y toda mi admiración por todo lo que has hecho, ¿verdad? Lamentablemente la virtualidad no ha dejado mucho, pero sí, compañeros, realmente el LIC es uno de los mejores, y la experiencia que emana, y no solo eso, el sentido de luchar por todas esas cuestiones que es lo correcto, ¿verdad, compañeros? Entonces, Gracias por tus palabras, Eddie. Yo creo que me estás sonrojando vos, ¿verdad? Pero ahí vamos en esta lucha que es de todos, compañeros gracias, Eddie. Y puedo decir que también que afortunadamente estuve como auxiliar, y sos una persona que promete mucho, que es necesario que sigas en esta actividad, porque personas como vos, con tu responsabilidad, con tu entrega al quehacer docente, pues es necesario que sigan en esta labor, ¿verdad? Me gustaría platicar con vos otro día sobre una idea que tengo con respecto a esto. Pero sí, compañeros, agradezco las palabras del compañero Eddie, ¿verdad? Y la verdad es que a veces uno va caminando en esta ruta, en esta docencia que a mí me apasiona, que me gusta tanto, y que por eso estoy aquí, por eso sigo dando clases, ¿verdad? Hasta cuando pueda, hasta donde pueda, ¿verdad? Y a ustedes también, compañeros, les agradezco su tolerancia, su presencia, y sigamos adelante. Los espero más adelante en el cuarto semestre. En el cuarto semestre doy el curso de problemas socioeconómicos de Guatemala. Ahí están abiertas las puertas de mi salón. No sé si sean presenciales o virtuales, no sé, pero ahí estamos a la orden. Y me repito, Eddie, gracias por tus palabras. Creo que no las merezco mucho, pero te agradezco bastante, compañero Eddie. Gracias. Sí, compañeritos y compañeritos. Ya es lo último. Ahí estamos. Gracias a todos por su tolerancia, por su paciencia, por atender hasta muchas veces mis errores, ¿verdad? Como buenos humanos que somos, siempre digo, es la máquina más imperfecta, ¿verdad? Pero tratamos de engrasarla cuando podemos para que esta funcione un poquito mejor. Les deseo éxitos, compañeros, en sus exámenes, en todos los cursos. También es necesario que estudiemos, que leamos, que aprendamos, ¿verdad? Así es que descansen, feliz noche, y que mi invitación de siempre, estudien, es de tiempo de improvisar. Fíjense que aquí me digo, alguien dijo, no hay peor analfabeto el que lee, el que sabe leer y no lee. Me repito, no hay peor analfabeto que el que sabe leer y no lee. Pásenla bien, compañeritos. Un placer estar con ustedes, y por ahí nos seguiremos viendo. Gracias, Lick, a la orden. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Estén bien. Claro, sí. Y ahí estudia. Es un esfuerzo más, unos pasitos más, y terminamos. Licenciado, perdone, no sé si lo dijo, pero no escuché.
zona, la zona todavía no hay fechas. Esperen, fíjense que hay pequeños problemas con la plataforma. Entonces, es un poquito complicado hacerlo en estas fechas porque hemos escuchado que a varios colegas se les ha borrado la información y no quisiera que sucediera. Entonces, pero esta Eddie tiene un par de comentarios, tiene unas ideas por ahí que yo pienso que con la presencia de Eddie, la labor de Eddie, van a tener su zona. Oye, tengan un poquito de paciencia. Hola, gracias, licenciado. Feliz noche. Vaya, compañero, feliz noche. Buenas noches, compañeros. Voy a cerrar la sesión para todos. Como dijo Lick Samayoa, ténganos un poco de paciencia. Hubo unos inconvenientes en la migración de Carnet a NOM. Varios se tuvieron que actualizar los listados de todos, no solo a nivel de nosotros, sino a nivel de todos los salones del curso. Pues sí hubo un inconveniente cuando migraron datos, que sí se borraron varios. Incluso ustedes pueden ver en Soy Económica si son Carnet 2023 y anteriormente les aparecía zona de primer y segundo parcial, ahorita posiblemente ya no les aparezca las zonas, las notas. Entonces, ahorita estamos en el proceso nuevamente de volver a colocar sus zonas en el sistema. Obviamente nos va a llevar un poquito de tiempo, pero ténganos paciencia en los próximos días y si no, pues horas, pues puede ser que ya les aparezca más información de su zona. Gracias, licenciado. Feliz noche, Gracias, Gracias, licenciado. para todos. Gracias, Entonces, licenciado. descansen, vamos a escuchar. Buenas noches, licenciado. Ya en Classroom ya están los capítulos para el examen final. Feliz noche. Que descanse, Lick. Noches. Gracias, Lick.